Muy bien, ya estamos para comenzar con este nuevo webinar. Estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube del CIU. Ya Bueno, están ahí ingresando empezó la todos charla, a la chicos. sala. Les pedimos por favor que muten sus micrófonos. Y nos dejamos entonces con el equipo guaraní. Cuando quieran, chicos. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a retomar esta serie de webinars que tan buenos resultados nos dio el año pasado, un poco con la idea de avanzar sobre distintas temáticas que tienen que ver con guaraní. Así que, bueno, esperemos que este sea el primero de unos cuantos. Y bueno, en esta oportunidad, Sebastián y Martín les van a contar un poco algunos cambios que tuvimos, que implementamos en realidad en la última versión que liberamos de preinscripción, un poco pensando en... Sí, hay gente que dice, ya está completo el cupo de Zoom, perdón, veo justo que saltan preguntas. Sí, Sí, lo pueden seguir por YouTube, porque el límite de Zoom creo que ya está completo, así que pueden ir directamente al canal de SIU. Bueno, como les decía, a raíz de todo esto, de toda la virtualidad que nos impuso la pandemia, a lo largo del año pasado estuvimos trabajando en implementar unas cuantas cuestiones que tienen que ver con justamente acompañar a las universidades en la virtualización de todo lo que es el dictado de clases y también en lo que es la matriculación. En este caso, bueno, para la versión 3.12 de preinscripción estuvimos trabajando en un circuito completamente virtual, eh, que elimina la instancia de presencialidad que hasta el momento teníamos, en el cual el alumno presentaba la documentación. Y bueno, la idea es aprovechar esta oportunidad para hacer un repaso de ambos circuitos, el circuito presencial y el circuito virtual. Así que, bueno, y contarles un poco también cuál es la proyección de evolución del módulo preinscripción. Así que los dejo ahora sí en manos de Martín y de Sebastián, que les van a contar todo esto. gracias, Hernán. Una aclaración previa a que Martín empiece a dar la presentación. Les pedimos paciencia a todas aquellas instituciones que ya trabajan con el módulo de prescripción y tienen bastante aceitado este proceso. Tuvimos en los últimos tiempos un montón de instituciones que se sumaron al uso del módulo, por lo que nos pareció que la mejor manera de encarar este webinar era hacer un repaso completo de lo que es el circuito de prescripción, obviamente focalizando y puntualizando en estas cosas que se incorporan a partir de la versión 3.19 y 3.12 de prescripción. Por eso van a ver que hablamos sobre algunas cosas que tal vez para ustedes sean obvias, pero nos pareció importante hacer un repaso completo del circuito y, como decía Hernán, entendiendo que probablemente lo que tiene que ver con la presentación de documentación presencial sea algo que la mayoría de las instituciones, independientemente de cómo evolucione el tema de la presencialidad que era en el pasado, nos parece que es importante hacer el repaso completo y mostrar todas las opciones. Dale, Martín, nomás. Buenísimo, muchas gracias Seba y Hernán. Como bien decíamos, la idea de este webinar es hacer un poco de equilibrio para que podamos abarcar tanto a las nuevas instituciones y nuevos usuarios que se suman y entonces tal vez no tienen mucha noción de en qué consiste el circuito de preinscripción, o lo van a ver por primera vez, y también aquellas instituciones que ya vienen trabajando desde hace bastante tiempo con el sistema, ya conocen el circuito, pero están interesadas en ver cuáles son las nuevas novedades que salieron en la última versión, que como bien indica Sebastián, son la versión 3.19.0 para lo que es el módulo de gestión y autogestión y 3.12 para lo que es el módulo de preinscripción. Empecemos entonces hablando un poco de lo que es la arquitectura del sistema.
como los que ya vienen desde hace bastante tiempo saben, el sistema consiste en 3 módulos diferentes. Por un lado tenemos el módulo de gestión, que es un poco el centro neurológico del sistema, es decir, va a ser el módulo desde donde trabajen todos los administrativos, armen todas las configuraciones necesarias del sistema, se carguen todos los datos. Y luego vamos a tener el módulo de autogestión o portal de alumnos y docentes, desde el cual van a acceder justamente todos los alumnos y los docentes para realizar los trámites necesarios, hacer las consultas que tengan que ver. Y el módulo que aquí nos más va a interesar, que es el módulo de preinscripción. La idea de este módulo de preinscripción es que por allí pasen los aspirantes, es decir, aquellas personas que no pertenecen a la institución, que van a inscribirse a una carrera por primera vez, y en este módulo puedan, antes de hacer formar su inscripción y pasar sus datos a lo que es el módulo de gestión, poder llenar aquí su formulario de preinscripción, cargar digitalmente todos los documentos que se pidan como requisitos de ingreso, y entonces así poder hacerle llegar a la institución su deseo de poder comenzar una carrera. Ahí es importante aclarar, se ve en el gráfico que preinscripción cuenta con una base de datos propia. También hay que aclarar que, bueno, como bien decía Martín, el objetivo es que no pase a la base de gestión, no pasar a la base de gestión datos de personas que por algún motivo comenzaron su preinscripción y no la culminaron. Eso lo vamos a ver más adelante, pero sí es muy importante hacer esta aclaración, que tiene una base de datos propia y que tiene además un administrador de un backend propio, digamos. Muchas cuestiones de lo que tiene que ver con la preinscripción se van a manejar desde el backend del módulo de preinscripción. Perfecto. Veamos entonces cuáles son los pasos en lo que es el circuito de preinscripción. En primer lugar, va a ser necesario hacer toda una serie de configuraciones previas, las cuales vamos a realizar en gran medida desde lo que es el módulo de gestión. En segundo lugar, vamos a tener que hacer la configuración de estos formularios, es decir, estos datos que el aspirante va a tener que completar a la hora de preinscribirse. Esta es una tarea que va a realizar también un administrativo, pero que va a tener el rol de justamente administrador de preinscripción. Y luego vamos a pasar a ver lo que son los procesos de preinscripción en sí, que aquí vamos a ver 2 caminos diferentes. Por un lado vamos a ver cómo es la preinscripción por parte de aquellas personas que no son parte de la institución y que se están inscribiendo una propuesta de la universidad por primera vez. Es aquellas personas que llamamos aspirantes y por lo tanto van a realizar su preinscripción desde el módulo de preinscripción propiamente dicho. Y el otro camino es aquellas personas que ya son alumnos de la institución, es decir, que ya están inscriptos en alguna propuesta, pero quieren preinscribirse a una nueva propuesta de la institución. Estos alumnos no van a volver a utilizar el módulo de preinscripción, sino que su preinscripción la van a realizar desde el módulo de autogestión. Y por último, el paso final en este circuito es justamente el procesamiento de todas estas preinscripciones, tanto las hechas del módulo de preinscripción como las realizadas del módulo de autogestión, procesarlas al módulo de gestión para que estas aspirantes pasen a ser alumnos. Bien, ahí Martín, es importante aclarar que lo vamos a ver más adelante y es uno de los puntos importantes de la presentación, pero cuando se procese, algunos pasarán a ser alumnos y otros no pasarán, quedarán en la base de preinscripción. Exactamente, es el momento de procesar las inscripciones donde vamos a decidir cuáles queremos que efectivamente pasen a la base de gestión para ser alumnos de la institución y cuáles vamos a decir que no vamos a querer procesar. ¿Quiénes van a ser las personas que van a intervenir en este circuito? Vamos a tener principalmente 3 roles. Por un lado, el administrativo de la institución. En este caso vamos a ponerles nombres para hacer los ejemplos más concretos. En nuestro caso es Eduardo Domínguez, es un usuario del módulo de gestión. Aunque sabemos que en la práctica en realidad este rol va a estar siendo ocupado por varias personas y no solamente una. Y luego tenemos a los alumnos y aspirantes que se van a preinscribir a las propuestas.
Por un Martín, lado, ahí, perdón, Martín, otra aclaración. Eduardo es usuario del módulo de gestión y también tiene acceso al backend de preinscripción. exactamente. Va a ser el que se encargue de hacer tanto las configuraciones previas de gestión como la administración de los formularios de preinscripción y también el procesamiento final de las preinscripciones. Y por el otro lado vamos a tener a Federico Jiménez, que va a ser un aspirante que se preinscribe por primera vez a una propuesta de la institución, y a Josefina Gómez, que es una alumna de la institución que se preinscribe a una nueva propuesta. Empecemos entonces viendo cuáles son estas configuraciones previas que se necesitan realizar desde el módulo de gestión. En primer lugar, vamos a tener que tener ya armados todo lo que son las propuestas y los planes de estudio que queremos ofertar, es decir, que queremos que aparezcan para que los aspirantes puedan preinscribirse. También tenemos que tener configurados cuáles van a ser los requisitos de ingreso que les vamos a exigir a estos aspirantes. Vamos a tener que hacer una serie de configuraciones acerca de cómo queremos que se comporte el módulo, y esto lo vamos a hacer a través de la configuración de los parámetros del sistema. Vamos a configurar el calendario de inscripciones, es decir, cuáles van a ser los periodos en el que los aspirantes se van a poder preinscribir y los periodos en el cual vamos a poder procesar esas preinscripciones. Y en caso de que la institución desee manejar un sistema de turnos, ya sea para que el aspirante se acerque con papeles o con la documentación física que deba presentar, o bien ya sea para tener un turno para realizar un encuentro virtual Meet y hacer una entrevista con el aspirante, se posee la funcionalidad de tener turnos para estos llamados turnos presentación de la documentación, que es opcional. La configuración de si queremos tener nuestros turnos la realizamos a través directamente de los archivos de instalación del sistema en la carpeta de config PHP. Pasemos entonces a ver un poco más en detalle cada una de estas configuraciones. Como dijimos, el primer paso es tener armadas las propuestas y los planes de estudio. Para nuestro ejemplo vamos a tener la propuesta de historia, que vemos que está en estado activa, y tenemos generadas una serie de planes de estudios para la misma. Es importante acá tener en cuenta que para que una propuesta esté disponible para preinscribirse, debe tener por lo menos un plan en estado activo vigente. Luego, como decíamos, la configuración de los requisitos de ingreso. Desde la operación de administrar requisitos vamos a hacer todo lo que es la configuración de los requisitos en general, tanto documentales como requisitos de tipo de proceso, y vamos a poder también indicar aquí si se trata de un requisito de tipo documental, en qué lugar de nuestro repositorio se va a guardar. Y desde la operación de definir requisitos de ingreso vamos a estar marcando cuáles son los requisitos que vamos a exigir para las inscripciones e inscripciones, y también vamos a poder configurarlos según un nivel de aplicación. Si queremos que sea para toda la institución, para algunas responsables académicas, para algunas propuestas o para algunos planes. Este tema de requisitos de ingreso no lo vamos a tratar más en profundidad porque ya hay un webinar que dimos específicamente sobre este tema y que lo pueden encontrar en el micrositio de Guaraní. Luego, como decíamos, vamos a tener que hacer la configuración de una serie de parámetros para definir cómo queremos que se comporte el sistema en este circuito. Aquí en pantalla vemos 7 parámetros que son los que van a estar influyendo en este circuito y que a través de ellos vamos a poder configurar determinadas opciones como si queremos usar un repositorio digital o no, a cuántas propuestas se puede estar preinscribiendo un aspirante al mismo tiempo, si vamos a querer que se les genere un legajo de forma automática o no, etc. Esto es importante, nosotros lo mencionamos y en base a un montón de consultas que tuvimos en los últimos tiempos, sobre todo de las instituciones que están empezando a trabajar con el sistema, son configuraciones que hay que hacer en el módulo de acuerdo a la normativa de la institución. No hay una... No tenemos nosotros una... No hay una manera de hacerlo determinada, digamos, que hay valores en el sistema que tienen que ajustarlos ustedes de acuerdo a las necesidades y a la normativa de la institución. Perfecto.
Y decíamos, también vamos a tener que hacer la configuración del calendario. Es decir, principalmente en la operación de administrar periodos de inscripción o propuesta, vamos a tener que indicar en qué rango de fechas es donde vamos a querer que se puedan, ya sea preinscribir e incluso procesar las inscripciones de los aspirantes. Entonces vamos a tener que crear un periodo de inscripción o propuesta, poniendo su nombre, su año académico, y es muy importante el campo que vemos aquí que dice tipo de periodo, porque aquí vamos a indicar si queremos que este periodo sea solamente para preinscripciones, si queremos que sea para inscripciones, que inscripciones implica tanto la inscripción que se hace directamente desde gestión sin pasar por el módulo de preinscripción, como también el procesamiento de las preinscripciones. O la opción que vemos aquí de todos, es decir, tanto para preinscripciones como para inscripciones. Vamos a indicar también acá una fecha de cierre de requisitos. Esta fecha de cierre es justamente la fecha límite que van a tener los aspirantes para presentar los requisitos de ingreso que se le exigen. Vamos a ver al final, en nuestra última diapositiva, qué es lo que pasa. Cuando se procesa una preinscripción, se llega a esta fecha límite si el aspirante presentó o no estos requisitos. Y también vamos a poder ingresar aquí una fecha de ingreso a los alumnos, que es la fecha que se va a registrar para los alumnos que se inscriban en este periodo como la fecha de ingreso. Y es decir, que todos los alumnos que se inscriben en este periodo van a tener ahí la misma fecha de ingreso. Bien, y como decíamos, está opcionalmente la posibilidad de definir turnos para la presentación de documentación, o como dijimos también, si quieren utilizar esta opción para poder fijar un turno para realizar una entrevista de vía Meet con el aspirante. La administración de los turnos de presentación de documentación, si lo deciden usar, se definen como se ve aquí en pantalla, configurando las fechas de inicio y de fin, los minutos de intervalo que va a tener cada uno de los turnos, en qué día de la semana se van a realizar, así también como para qué responsables académicas y ubicaciones. Pasamos entonces ahora a ver lo que es la configuración de los formularios de preinscripción, tarea que también realiza el personal administrativo, pero que para eso va a tener que tener el usuario de administración de preinscripción. Y básicamente la tarea principal, como dijimos, es configurar los formularios. Y decimos formularios porque podemos tener diferentes formularios según el tipo de propuesta. Es decir, podemos tener un formulario para las propuestas de grado, otro formulario diferente para las propuestas de posgrado, y así sucesivamente. Estos formularios, como se ve en pantalla, lo que van a ver es una serie de campos de preguntas que se le pueden hacer al aspirante con opciones o no, o campos a completar libre. Estas ya las trae el sistema por defecto y lo que va a configurar este administrador de preinscripción es decir, si estas preguntas queremos que sean visibles, que aparezcan en el formulario, si queremos que sean obligatorias para contestar por parte del aspirante, y si al momento de que se imprima este formulario queremos que aparezcan impresas en el mismo o no. En este formulario también se incorporaron varias novedades en estas últimas versiones, en la versión 3.12 de preinscripción. Seba, ¿querés comentar un poco de qué se trataron estas novedades? Sí, las más importantes tienen que ver con el nombre elegido. Bueno, el nombre elegido que ya lo veníamos... Se incorporó nombre elegido en preinscripción, lo teníamos hasta este momento en gestión, y la variable de identidad de género. Acá es importante hacer la aclaración que ya hablamos de esto en algunos otros encuentros y sabemos que son temas de alguna manera controversiales, sobre todo por las definiciones que se ofrecen como alternativas a la hora de hacer la elección de identidad de género. Es muy importante acá aclarar que esta fue una definición que se tomó en una serie de reuniones que llevaron adelante, lo tengo anotado acá, el Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género contra las Violencias, la RUGE, que pertenece al CID.
sea, es importante tener en cuenta esto, que esto no fue una definición que se tomó en el ámbito de guaraní, sino que fue el consenso de una serie de reuniones que se tomaron entre todas esas instituciones que participaron. Muy bien. Y también lo otro que se agregó en este formulario de preinscripción es el módulo sobre discapacidad con una serie de valores, y esto fue a pedido de la Red Interuniversitaria de Discapacidad, que pertenece también al CIN. Exacto. Bien, una vez que ya tenemos configurados estos formularios de preinscripción, podemos pasar entonces a ver cómo son los procesos de preinscripción. Como dijimos, tenemos dos caminos, y vamos a empezar por ver primero aquellos procesos de preinscripción que realizan los aspirantes, es decir, aquellas personas que se están preinscribiendo por primera vez a una carrera de la institución y por lo tanto van a ingresar desde el módulo de preinscripción. Cuando ingresan a este módulo, lo primero que van a ver es esta pantalla para poder loguearse. Es decir, si ya se generaron su usuario de preinscripción, van a poder ahí ingresar con su mail y clave. En nuestro caso vamos a mostrar cómo sería generar un usuario desde cero. Para eso vamos a la opción de usuario nuevo en el sistema. Y para generar este usuario se nos van a pedir una serie de datos como el mail, las claves, datos personales y el número de documento, que como pueden ver en pantalla, una de las novedades de la versión 3.12 es que se hace un nuevo chequeo en el número de documento, ya que lo que nos comunicaban muchas instituciones es que era muy común que los aspirantes se equivocaran a la hora de introducir su documento y que, no sabiendo que esto lo podían modificar después, volvían a generar un nuevo usuario para enmendar ese error. Esto, Martín, hacemos un pequeño paréntesis. Esta es la primera de una serie de acciones que estamos encarando para, de alguna manera, poner un filtro un poco más adecuado a cómo se preinscriben las personas. Sabemos que es un problema de todas las instituciones, esto de repetir el documento. Sabemos que va a evitar algunos errores involuntarios, pero no otras cosas que ocurren, como nos comentaron en algunas reuniones, que hay personas que se preinscriben 2 veces y cambian el número de documento cuando ya dice que hay una preinscripción, una inscripción previa con ese documento. Vamos a trabajar, en principio, para ver si podemos incorporar las funcionalidades de Quechua al proceso de preinscripción. Y eso es una primera línea de trabajo que tiene como más fuerza porque se sustenta en una posibilidad que ya tenemos, que es que el CIN tiene un convenio con el RENAPER por esos servicios. También hay una segunda línea de trabajo que sería incorporar la posibilidad de incorporar, valga la redundancia, otro servicio del RENAPER que validaría la persona al ingresar el DNI. Eso es algo que es mucho menos concreto que la posibilidad de incorporar la funcionalidad de Quechua, que es algo que vamos a encarar, sí, a corto plazo. Bien. Sí, exacto. Justamente lo de incorporar el quechua, para los que conocen la validación que se usó el año pasado para tomar exámenes a través del quechua, la idea es que la próxima versión de preinscripción se incorpore como parte del proceso de preinscripción la validación de identidad tal cual como la realiza quechua hoy. Perfecto. Claro, cuando terminemos con la presentación vamos a ir respondiendo todas las preguntas que están en el chat, pero un poco reforzar a raíz de la pregunta que hace Miguel, si no se puede conectar al web service del RENAPER. Sí podríamos conectarnos a ese web service, pero ese es un servicio pago por el cual no está conveniado hoy en día con el CIN. O sea, habría que iniciar otra línea de trabajo para ver si se puede conveniar o trabajarlo a través de, no sé, de un parámetro y que las instituciones lo trabajen a través de un convenio particular, pero no sería la idea. Por eso, como ya tenemos el convenio por el servicio que utiliza Quechua, esa sería la línea de trabajo sobre la que estaríamos focalizando la atención a corto plazo. Bien, seguimos entonces
con lo que es la generación de nuestro usuario. Una vez que ya hemos completado los datos que se nos piden aquí, el aspirante recibirá un mail a su casilla que indicó, donde se le van a mostrar los datos que completó para que los valide, y si están todos correctos va a seguir el link y va a ingresar ya al portal de preinscripción, donde lo primero que va a tener que hacer es elegir justamente cuál va a ser la propuesta a la que se quiere inscribir, para qué ubicación y en qué modalidad. Una vez que elige esta propuesta, el siguiente paso es completar todos los datos que configuramos para que le aparezcan en nuestro formulario de preinscripción. Los mismos van a estar agrupados según una serie de módulos que nos aparecen en la parte izquierda aquí. Al desplegar cada uno, vemos todos los campos que debe completar. Justamente en esta solapa de datos principales podemos ver que es donde se agrega el dato de apellido y nombre elegido, y la variable de identidad de género, que está bueno mencionar que cuenta también con un material de ayuda para que el aspirante pueda obtener más información acerca de los valores que le van a aparecer como opciones en esta variable. Cuenta también dentro de este formulario la opción de adjuntar digitalmente todo lo que es la documentación exigida como requisitos de ingreso. En nuestro caso vimos que le solicitamos tener el certificado de título secundario, el documento de identidad y una foto. Ya está cargadas acá por parte del aspirante lo que es el documento de identidad y la foto. Y en caso de que trabajemos con turnos para la presentación de documentación o, como dijimos, para realizar un Meet, va a tener también la opción de elegir este turno haciendo clic justamente en el icono del calendario. Le van a aparecer cuáles van a ser los días en los cuales va a poder solicitar un turno, de acuerdo a cómo los hayamos configurado. Martín, te interrumpo un chiquitito, volvé ¿Sí? una filmina para atrás para hacer la aclaración sobre el tamaño máximo permitido de los archivos. El sistema tiene un tamaño máximo definido que es 8 megas. Eso cada institución puede definirlo de acuerdo a lo que consideren necesario, y también lo hacen a través del archivo de configuración config.php. Aclaro esto porque fue una consulta que nos hicieron la semana pasada en el foro y me parece que está bueno hacer esa aclaración. Sí, así es. El límite de 8 megas es algo que trae el sistema por defecto, pero que se puede modificar a través de los archivos, como bien comentó Sebastián. Bueno, decíamos, una vez que ya completó todos los datos del formulario, que adjuntó la documentación en caso de que así lo quisiera, y si trabajamos con turnos, eligió su turno, va a poder imprimir su formulario de preinscripción, que es así como lo vemos en pantalla, obviamente recortado para poderlo ver bien, pero no nos iba a entrar todo el formulario entero. Y con esto terminaría lo que es el proceso de preinscripción por parte del aspirante. Como parte de este proceso, lo que le va a llegar al aspirante es un correo en su casilla. Esto también es una novedad de la versión 3.12, en el cual se le notifica que se recibió su solicitud de preinscripción y que una vez que la misma sea aceptada, se le va a confirmar el proceso y va a poder en ese momento modificar datos declarados. Veamos entonces ahora el segundo camino que mencionamos para la preinscripción, que es el caso de aquellas personas que ya son alumnos de la institución, como es el caso de Josefina. Josefina, como ya es alumna, no va a entrar al módulo de preinscripción, sino que todas sus consultas y trámites las va a realizar desde el módulo de autogestión de alumnos y docentes. Allí, entrando en la solapa de trámites, va a haber una operación que es justamente preinscribir a propuestas. Y al clicar en la misma, le va a aparecer la misma pantalla que vimos anteriormente para el módulo de preinscripción. Es decir, la selección de cuál es la propuesta en la que se quiere preinscribir, para qué ubicación y en qué modalidad. Una vez seleccionada la misma, lo que va a poder hacer aquí el alumno es imprimir su formulario de preinscripción, otra de las novedades de la versión 3.19, y lo va a poder hacer a través de este icono de PDF que vemos aquí. También, como ya existía, va a poder seleccionar turnos en caso de que trabajemos con turnos,
y va a poder cargar digitalmente los requisitos de ingreso que se le solicitan. Una aclaración acá importante, porque también es una consulta que nos han hecho, es que los requisitos de ingreso que se piden son válidos para todas las propuestas en las que se piden esos requisitos. Es decir, si a Josefina ya se le solicitó el certificado del título secundario para la propuesta en la que ya estaba inscrita y lo presentó, no se le va a volver a pedir que lo presente para esta nueva propuesta, porque la institución ya lo posee ese requisito, ya lo presentó anteriormente la alumna. Sí, esa aclaración es súper válida porque tuvimos varias consultas de instituciones que nos decían que ellos trabajaban, que querían volver a pedir esos mismos requisitos, y la verdad es que el sistema no lo permite y no vamos a trabajar en esa línea porque consideramos que va en contra de la lógica. Si una persona ya presentó un requisito, no debería volver a presentarlo. Sí está claro que si la propuesta, la nueva propuesta a la cual se está prescribiendo, posee otros requisitos, como se ve acá en la pantalla, se le van a exigir ese cumplimiento de requisitos, pero no los que ya están presentados, y no vamos a trabajar en ninguna línea para modificar eso. Bien, y así de simple es como termina el proceso de preinscripción por parte de los alumnos desde el módulo de autogestión. Lo que nos queda por ver entonces es el procesamiento de todas estas preinscripciones, tanto las que realizamos desde el módulo de preinscripción como las que realizamos desde el módulo de autogestión. Este procesamiento, como dijimos, se lleva a cabo desde el módulo de gestión y lo realiza un administrativo. Para eso se utiliza la operación de inscribir a propuestas desde preinscripción, y es una operación que, como pueden ver ya en pantalla, sufrió varias modificaciones en relación a lo que eran las versiones anteriores a la 3.19. Antes, en las versiones anteriores, era necesario obligatoriamente contar con el número de trámite para poder buscar una preinscripción. Es decir, el número de trámite que aparecía en el formulario era un dato que necesitábamos sí o sí para poder buscar esa preinscripción y procesarla, lo cual exigía que o bien el alumno se tuviera que acercar a la institución con esos papeles, o bien notificar, ya sea por correo o por algún otro medio, cuál es ese número de trámite. La gran novedad de la versión 3.19 es que el número de trámite ya no es un dato necesario para poder procesar inscripciones. El único dato que se pide como obligatorio en el filtro es el año académico, es decir, preinscripciones para qué año queremos filtrar. Luego, el resto de los datos es opcional y, como vemos, podemos contar con toda una serie amplia de datos para poder filtrar preinscripciones, ya sea el origen, es decir, si se realizó desde preinscripción o desde autogestión o desde ambos, la base de datos en caso de que trabajemos con diferentes bases de preinscripción, y después tenemos apellido y nombre del alumno, identificación, propuesta, podemos filtrar, buscar todas las preinscripciones realizadas para determinada propuesta o para determinada ubicación, y obviamente continúa estando, si así se lo desea, el campo de trámite si queremos buscar una preinscripción por su trámite. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos buscar todas las preinscripciones que se hicieron para el año 2021, lo vamos a poder realizar. Nos va a aparecer, como vemos aquí en pantalla, todas las preinscripciones que tenemos listas ya para procesar, y notificándonos la identificación del aspirante, su nombre y apellido, desde qué módulo lo realizó y su número de trámite. También podemos, como decíamos, buscar una preinscripción de un aspirante en particular si tenemos su dato. Por ejemplo, el que estuvimos trabajando en nuestro ejemplo, que es Federico Jiménez, lo buscamos así por su apellido y nos aparece esta preinscripción que realizamos hace un momento, como vimos, y que ya está lista para procesar. Si la queremos procesar, simplemente hacemos clic en el icono de la lupa y nos va a aparecer esta pantalla. Una pantalla que ya se conocía de versiones anteriores, pero que también presenta algunas novedades, que son estas dos opciones que vemos aquí arriba, que es la posibilidad de
antes de procesar la prescripción, poder descargar la ficha es el formulario de prescripción, y también descargar un archivo zip con todos los requisitos que adjuntó el alumno digitalmente. Esto es algo que surgió a pedido de muchas instituciones, que es poder ver de antemano el formulario y los documentos que adjuntó el alumno, y en base a eso poder decidir si se desea procesar o no la prescripción. En caso de que deseáramos procesar la prescripción, vamos a tildar el checkbox de la propuesta para la cual se está prescribiendo. Vamos a elegir el plan y la versión en el cual lo vamos a inscribir al aspirante. La modalidad y la ubicación son datos que ya cargó el propio aspirante. Vamos a elegir el periodo de inscripción, en caso de que tengamos más de un periodo disponible, y el tipo de ingreso, que en este caso va a ser con título secundario. Una vez... Martín, ahí, acá una serie de aclaraciones. Nos preguntaban en el chat si había manera de decirle al aspirante que tenía mal un requisito. Hoy en día, con lo que tenemos hoy, lo único que pueden hacer es, por eso está el dato ahí del mail del aspirante, es enviarles un correo, o sea, copiar el mail de ahí y enviarles un mail haciéndole cualquier tipo de comentario que quieran hacerle. En ese sentido, estamos trabajando en dos líneas también, analizando dos líneas. La primera es incorporar la posibilidad de, directamente desde prescripción, enviarle un mensaje al aspirante haciéndole cualquier tipo de comentario, para evitar esto de tener que copiar el mail y hacerlo desde una casilla de correo. Y la segunda, que es, porque entendemos que en la mayoría de los casos, los requisitos, ustedes le van a dar a los aspirantes un tiempo para presentar los requisitos. O sea, no es que los requisitos van a ser restrictivos, de que si hay algo que está mal en los requisitos, le van a rechazar la prescripción. Entonces, lo que vamos a agregar a corto plazo es la posibilidad de agregar un campo de comentario en los requisitos para que el alumno vea si se le rechazó un requisito que ya presentó. Por ejemplo, si presentó la foto y después cuando ingresa desde el módulo de gestión ve que tiene rechazado el requisito de la foto, un campo de observación que diga por qué se rechazó. Bueno, se rechazó la foto porque estaba borrosa. De todas maneras también, eso le va a servir al personal administrativo para saber por qué se rechazó un requisito. Yo puedo haber rechazado un requisito y después va Martín y toma esa persona y dice por qué se le rechazó este requisito. Entonces ese campo de observaciones va a tener como esa doble función. Exactamente, es justamente uno de los temas que tenemos en análisis para poder sumar en próximas versiones. Bien, y ahí Martín, para que haga una aclaración, que también nos preguntan, dice, si se puede enviar un mail automático cuando el aspirante guarda, pero no finaliza porque se confunden y creen que ya están prescriptos al guardar. Bueno, ahí lo que tenemos hoy es que manda un mail cuando completa, digamos, cuando el proceso se completa, le manda un mail. Lo que va a pasar ahora es que no le va a llegar nada si guarda y no finaliza el proceso. Tendríamos que analizar la posibilidad de ver qué pasa si lo guarda y pasado determinado tiempo no lo completa, que le envíe un aviso. Pero bueno, tendríamos que verlo, hoy en día no está. Bien. Decíamos entonces, si queremos procesar esta prescripción, vamos a completar estos datos y vamos a cliquear en el botón de procesar inscripción, que nos va a dirigir a esta pantalla donde nos muestra cuáles fueron las inscripciones procesadas y también nos va a dar la opción de poder modificar datos de la persona y también nos va a redirigir, una vez completado esto, a la operación de administrar requisitos de una persona. ¿Por qué? Porque lo que vimos anteriormente, que permitía descargar los requisitos, simplemente lo que hace es descargar un archivo zip con los mismos. No nos permite decir ahí si el requisito está aceptado o no. Eso lo realizamos una vez procesada la prescripción. Dentro de esta operación podemos volver a descargar si queremos los requisitos, decir si están presentados o no,
ponerles una fecha de vencimiento, o incluso exceptuarlos o prorrogarlos si así lo deseamos. Acá va a ser, desde esta pantalla es donde yo les decía que se va a incorporar la posibilidad de agregar un campo de observación. Bien, exactamente. Es la idea de tener análisis de cargar acá un campo de observaciones para poder precisar en caso de que rechacemos un requisito por qué es que lo estamos rechazando. Bien, con eso terminaría ya lo que es el proceso de todo el circuito de inscripciones, de preinscripción en sí. Ahora bien, como decíamos, hay diferentes escenarios posibles en este último paso, el de procesar las inscripciones. Porque primero vamos a tener una primera gran diferenciación, que es si queremos procesar o no procesar una preinscripción. Si no la procesamos, decimos que la rechazamos por determinado motivo, y entonces la persona continúa siendo un aspirante. No se cargan sus datos en el sistema de gestión. La otra opción es que procesemos esta preinscripción, por lo cual la persona pasa a ser un alumno de la institución. Y el estado en el que va a quedar esta inscripción va a depender de si presentó todos los requisitos de ingresos necesarios o no. Si presentó todos los requisitos de ingreso, su inscripción a la carrera va a quedar aceptada. En cambio, si continúa debiendo alguno de estos requisitos, su inscripción a la propuesta queda en estado pendiente. Y aquí es donde va a entrar lo que hablábamos de la fecha límite de presentación de requisitos. Si llegada esa fecha, el aspirante logra cumplir con los requisitos que le faltaban, entonces su estado de la inscripción pasa a ser aceptada. Ahora bien, si llega esa fecha límite y el aspirante, en realidad ya el alumno, no cumplió con los requisitos de inscripción, los requisitos de ingreso, perdón, que se le solicitaban, y tampoco se le dio ninguna prórroga o excepción, entonces la inscripción pasa a ser rechazada. Bien, eso fue a grandes rasgos lo que queríamos mostrarles del circuito de preinscripción, para que quedara claro también para los usuarios nuevos que se suman al sistema en qué consiste este circuito, y repasemos un poco entonces cuáles fueron las principales novedades que se agregaron en la versión 3.19 de gestión autogestión y 3.12 de preinscripción. Bien, a grandes rasgos, todo lo que tiene que ver con género y discapacidad, todos los controles que se agregaron para tratar de depurar el proceso de la generación de preinscripciones, y creo yo lo más importante, por lo menos desde el punto de vista de quienes interactúan con el módulo, tiene que ver con estos cambios en el procesamiento y esta facilidad para previsualizar tanto la ficha como los requisitos, y la posibilidad de comunicarse con el aspirante si lo consideran necesario. Esos son a grandes rasgos los cambios que se introdujeron en la versión 3.19 y 3.12. Ahora sí, si quieren, vamos repasando las preguntas y después obviamente abrimos el micrófono. Quien quiera hacer una pregunta, podemos abrir el micrófono. Perdón, Seba. Acá Sí. en YouTube hay una pregunta de Natalia Fernández, que pregunta si hay manera de configurar que la carga de documentación en preinscripción sea obligatoria por parte del aspirante. Hoy no está la posibilidad de configurar, hoy es opcional, pero sí ya tenemos algún pedido para que se pueda configurar como obligatoria esa carga. Probablemente en alguna próxima versión de preinscripción a lo largo del año lo incorporemos. Bien, bueno, el tema de las notificaciones ya lo vimos. Mati consulta si los turnos son por responsable y no por plan. No me acuerdo en este momento cómo se asignaban los turnos. Los turnos hoy por hoy se pueden configurar por responsable académica y por ubicación. Exacto. Hoy en esta versión, en 3.19, se incorporó la posibilidad de que los turnos puedan configurarse por ubicación, que era algo que no teníamos, así que, pero por plan no. Los datos
¿Que cargan acá los aspirantes son los que después salen para informar a Araucano? Son Sí, son los datos que se cargan en preinscripción son los que después van a parar a gestión como parte de los datos de la persona. Claro, o sea, pero la información se hace desde gestión, digamos, una vez que son procesadas las prescripciones. Exacto. En cuanto a la identidad de género, ¿se podrán agregar los pronombres que elige la persona para hacer llamada? Hay personas que usan ella, él o ella. Bueno, hoy en día no tenemos esto de No. los pronombres. Podríamos analizarlo. Lo que nosotros hicimos en el módulo fue lo que nos pidieron que había que hacer, de lo que surgió en el ámbito de esas reuniones que se hicieron entre todos esos organismos que mencionamos antes. ¿Puedo agregar una cosita? Yo hice recién la pregunta esa. Sí. Más que nada es por el tema del diploma o el analítico, donde dice, se le entrega el título de licenciado o licenciada, o quizás pueda llegar a surgir, en la UNETF tenemos personas no binarias, y puede llegar a ser que decida llamarse licenciada. Era más que nada por eso. Bien. Sí, la verdad es que hoy no tenemos, no tenemos eso en carpeta, pero sí sabemos, de hecho, que puede llegar a ser un tema para trabajar. Yo quería consultar eso, perdón. Sí, Yo dale, había dale. yo había preguntado antes lo de los requisitos, si no era por plan o por propuesta, porque, bueno, muchas veces, o la mayoría de las veces, eh, una responsable tiene muchísimas propuestas y cada una de esas propuestas tiene distintos requisitos de ingreso. Entonces, por eso era la pregunta. Nosotros ahora en el sur, bueno, ahora también quería preguntar con la parte nueva esta de la documentación, todos los documentos que definimos como requisito de ingreso, ¿van a aparecer en esa solapa o solo algunos? No, a ver, los requisitos de ingreso vos los podés definir incluso por propuesta. No tiene que ver con los turnos de presentación. No me queda claro si la pregunta va al nivel de cómo se definen los requisitos o al nivel de cómo se dan los turnos de presentación. No, pasa que fueron dos. Vamos por parte, así se entiende. Bien. Dale. No, yo había preguntado antes que lo leyeran la parte de los turnos, porque también cada propuesta muchas veces tiene distintos periodos de prescripción con distinto periodo de presentación de turnos. Bien. O sea, vos tenés un turno un rango de turnos para presentar la documentación para un periodo de prescripción y otro rango para otro periodo. Sería así. Claro. Bien. Por eso era la consulta si en esta versión no estaba de hacerlo en vez de por propuesta o por ubicación, perdón, en vez de por responsable o por ubicación, sino por propuesta. No. Pero bueno, papá, es algo que podemos analizar. Creo lo de turnos creo que tiene todavía para hacer mejoras, así que lo podemos analizar y podemos ver qué se puede incorporar para ayudar con este tema. Buenísimo. Y la otra pregunta que era sobre los requisitos de ingreso, entiendo que se pueden definir por propuesta, de hecho nosotros lo tenemos por propuesta, y lo que teníamos nosotros ahora era abajo en el sur 1, poníamos de esa responsable, por ejemplo, como si fuese el título de la propuesta y cuáles eran los requisitos. Entonces, si vos a la que te anotes, abajo tenía que buscar cuál correspondía con la tuya y ahí veías. Ahora, con esto que hicieron de la documentación, mi pregunta es, ¿se ve por propuesta o se van a ver los genéricos y después cada requisito puntual no sé si se entiende bien la pregunta. Vos hablás a la preinscripción. Sí. Cuando vos te vas a preinscribir de acuerdo a las propuestas, que eso es una configuración, ¿sí? A cuántas propuestas te podés preinscribir en un trámite, de acuerdo a lo que vos hayas seleccionado, va a ser los requisitos que te va a solicitar. Y esos requisitos son, nada, si vos te vas a preinscribir a una sola propuesta, te va a pedir que presentes los requisitos de esa propuesta. Si te preinscribís a 2, te va a mostrar todos los de esas 2, ¿sí? Los comunes y los no comunes, ¿sí?
pero te va a Perfecto. mostrar todo para que puedas cargarle la documentación digital. Buenísimo, gracias. Bien, Paula dice, ¿qué pasa si los alumnos colocan la cédula y cambian el email? Bueno, eso no, o sea, ahí lo que va a pasar es que o sea, un alumno puede generar dos prescripciones. Después eso se verá al momento de procesar. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que en la generación de usuarios para el módulo de prescripción, lo que se toma como ID es el mail que indica el aspirante. Es decir, no se pueden crear dos usuarios con el mismo mail. Sí pueden crearse dos usuarios con diferente mail, pero con el mismo documento, ahí el sistema igualmente le va a indicar, mirá que ya existe un usuario con este nombre que tiene este mismo documento que vos ingresaste y tal mail. Obviamente no se muestra la totalidad de los datos, sino que se muestran partes encriptadas. Y le va a dar la opción de si quiere continuar, ya sea porque el usuario es él, pero no puede acceder a ese mail que indicó antes, ya sea porque lo indicó por algún error, si desea volver para atrás o si dice que ese usuario que estaba antes no lo generó él. O sea, eso podría pasar y por eso el sistema lo permite. Si yo me voy a registrar y alguien ya puso mi DNI y yo considero que no fui, puedo seguir el proceso y se registrarán dos prescripciones con el mismo DNI. Justamente todo esto que contábamos antes de tratar de integrar con Quechua y de ver si se puede sumar la validación con el servicio del RENAPER, que a partir del DNI te valide todo el resto de los datos, es que digo, esas líneas de trabajos apuntan a reducir este tipo de errores. Lo que pasa es que no son líneas de trabajo simples, hay servicios que hoy se pueden consumir porque están disponibles a través de Quechua, pero hay otros servicios que no, y la idea de todos modos es avanzar a las dos líneas de trabajo para tratar de darles herramientas para evitar este tipo de cosas. Bien. Preguntaban también de un agua ahí si se pueden elegir los tipos de géneros no binarios o preferir no responder. No, en la nueva variable de identidad de género están los tipos que ya se presentaron, que creo que si mal no recuerdo no binario está, Sí, también y está está la opción posibilidad de no responder también. Así es. Bien. También de Auto Uruguay nos preguntan si hay otro circuito de validación que no sea el correo. Hoy por hoy no. No. Es algo que tenemos en carpeta y tenemos que analizarlo, no es algo sencillo, pero bueno, lo vamos a ver. Tenemos ahí, o sea, una opción que sería con una validación a un teléfono y también barajamos el tema de redes sociales. El problema con las redes sociales es que pasan de moda muy rápido y por ahí cuando llegue, si trabajamos en la incorporación de alguna, después cuando nos querramos dar cuenta ya esas quedaron en el olvido. O sea, por ahora como que lo más efectivo que tenemos es el mail. Bien, en YouTube tenemos otra consulta que no me quedó claro si la posibilidad de comunicarse con el aspirante ya está disponible o va a estar en el futuro. La posibilidad de comunicarse con el aspirante va a estar disponible en el futuro. Hoy la preinscripción, el nuevo esquema que tiene la operación de prescribir a propuestas de prescripción te permite visualizar algunos datos del alumno, tales como el mail, antes de meterlo en gestión, antes de procesarlo, que era algo que no estaba pasando. Vos una vez que visualizabas los datos ya lo tenías en gestión. Entonces, con esto lo que te permite es ver algunos datos, descargar los documentos digitales antes de procesarlos para ver qué es lo que subió y en caso de que vea que hay un error, poder notificárselo a través de un mail, ¿sí? ¿Cuál es la idea a futuro? La idea es optimizar el circuito de prescripción para que eventualmente se pueda rechazar esa prescripción indicándole que hay algún dato erróneo o que falta alguna cuestión, y además lo que sí ya está para implementar, que ya se está trabajando probablemente para la 3.19.1, es la posibilidad de que si presentó mal un requisito, no sé, la foto del DNI está borrosa, le rechacen el requisito con una observación diciéndole la foto del DNI no es legible y que el alumno cuando entra a su autogestión pueda ver esa observación y vuelva a cargar el
el DNI. Adicionalmente, lo que ya está, sí, es la posibilidad de enviar mensajes a los alumnos que adeudan requisitos de ingreso. Bien. Bueno, De Paula hecho, en nos el hace... momento, Sí, no. una cosa más se va. De hecho, en el momento en que se procesa la preinscripción, también le llegó el mail al alumno de bienvenida, ¿sí? Indicándole dónde puede entrar para ver el estado de sus requisitos. Bien, Paula nos comenta, en esto que hablábamos del servicio con el RENAPER, que habría que hacer algo con el Ministerio de Educación por el tema de los colegios, de la denominación de los colegios, y esa también es otra línea de trabajo en la que estamos avanzando, de ver si podemos encontrar la manera de que el catálogo de colegios sea externo a Guaraní y nosotros consumir un servicio del catálogo de colegios que tiene, si no me equivoco, que es Hernán Viñese. Exacto. Justo pregunta si la documentación digital presentada reemplaza a la física para el armado de legajos. Eso depende de cada institución. En principio, lo que se hace es tener la posibilidad de tener esa documentación, dado que por las restricciones que hay, el alumno no se puede acercar. Probablemente esto requiere algún proceso más de validación, no sé, ser firmada digitalmente por quien la recibe, probablemente para que tenga la misma validez que la física en el legajo. Pero digo, con algunos cuidados, sí, tranquilamente puede usarse como reemplazo del legajo físico. Bien. ¿Los campos de los formularios se pueden configurar a nivel de tipo de propuesta? Sí. Sí, pueden tener un formulario para grado y uno para posgrado, por ejemplo. Después, Laura pregunta si el quill se puede agregar a la creación del usuario. Para el boleto gratuito en Santa Fe se pide. En realidad el quill es parte de la información que el alumno puede cargar como sus datos, pero en principio hoy no lo tenemos. No sé, tendremos que analizar, quizá podemos ponerlo como un dato más. De todos modos, entiendo que para pedir el boleto gratuito tienen que estar inscriptos, con lo cual una vez que estén inscritos se lo podés pedir directamente desde autogestión. Paula nos pregunta si la foto cargada como requisito no se puede relacionar con la foto de la persona. Sí, esto para los casos, claro, esto para los casos de los alumnos que se preinscriben desde gestión. ¿O estoy entendiendo mal la consulta? No, hoy vos tenés la foto que ves en la ficha de la persona, está desenganchada del requisito foto. Ah, al revés, yo lo entendí al revés. Claro, ella lo que dice es si la foto que cargaron como requisito no la puede levantar desde la ficha de la persona. Bien. Hoy no tenemos eso, pero... Lo tenemos en carpeta para hacerlo. Bien. Para ver los requisitos, nos pregunta Ariadna, si para ver los requisitos se tienen que descargar o se pueden ver desde gestión. No, justamente lo que estamos incorporando en esta versión es la posibilidad de previsualizar los requisitos y la ficha antes de procesar la prescripción, para evitar esto que pasaba hoy en día, que solo se veían una vez que había sido procesada la prescripción desde el módulo de gestión. Ahora ustedes los pueden previsualizar, los descargan, los previsualizan y deciden si procesan o no esa prescripción. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Sí? Sí, mira, con respecto, en el módulo, cuando vamos a hacer reporte, viste que sale el reporte de preinscripto a ciclo lectivo. Salía antes en el sistema viejo los datos, el correo, todo. También va a salir identificado, perdón, sale el número de solicitud y también va a salir marcado si ha presentado, adjuntado el documento y el certificado, los requisitos que se ha pedido. No entendí la pregunta. No, yo tampoco. Viste que... Sí. Sí. No, si que te en el referís módulo... en el momento de antes de procesar la inscripción. Viste que hay un punto que dice reporte de preinscripciones a propuesta. Sí. A propuesta y vos pues, bien. Dentro de ese punto, vos tenés ahí, te lista todos los preinscriptos a una propuesta. ¿Bien?
donde te salen los datos del alumno, el correo, y te sale el número de solicitud. Mi pregunta es esta, si en ese también, en ese reporte, va a venir marcado también si adjuntó los requisitos, la foto del DNI y lo del certificado, como para llevar Hoy un no está control planteado. también más fácil. Ajá. Hoy no está planteado, no implica que no se pueda agregar un campo más que diga adjuntó documentación digital. Lo que pasa que ahí es que había que pensar bien, porque tendría que decirte que adjuntó, no alcanza con decirse adjuntó, hay que decir que adjuntó. Entonces en un reporte es un tanto complejo, pero alguna información podría llegar a sumarse. Sí, y además en ese reporte podríamos saber que adjuntó algo, pero no sabemos si en la foto no puso cualquier cosa. O sea, vos vas a saber que hay un archivo adjunto, pero no vas a saber si corresponde o no hasta que no lo veas. Bien. Perfecto, gracias. Andrea nos preguntaba, bueno, en el momento que lo estamos explicando se perdió con el tema de turno. Sí, el tema de turno era eso, especificar un día y un horario para la entrega de documentación física. Esto va a tener que ver, como decía Hernán hace un ratito, con cómo maneja la institución. Ustedes como institución pueden definir que la documentación que el alumno presenta de manera digital es esa documentación va a reemplazar a la documentación en papel. Podrían optar por fijar un día y un horario para que esa documentación sea presentada en papel por el alumno. A eso es a lo que nosotros nos referimos por turno. Y una alternativa que sabemos que estuvieron manejando algunas instituciones con esto de la no presencialidad es fijar un día y un horario para hacer una reunión a través de Meet o de Zoom para hablar con el aspirante. El turno hoy en día está pensado para eso. Buen día, ¿podría hacer una consulta? Sí, Georgina. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros, bueno, en la universidad ya estamos trabajando con el sistema y una gran consulta o inquietud que nos surge es si en algún momento que el chico sube la documentación puede llegar algún tipo de aviso o de alerta. ¿Sube la documentación a dónde? ¿En Cuando sube la autogestión? documentación. Sí, Digital. cuando tiene que subir los requisitos de ingreso, a eso me refiero. Supongamos que no los subió en prescripción, pero Exacto. sí los va a subir en autogestión. Exactamente, en autogestión. No está, y es una muy buena observación. Lo tomamos. Bueno, muchísimas Hoy gracias. por hoy, lo único que está desarrollado es que una vez que ya se procesa la preinscripción y el alumno pasa a acceder desde autogestión, si debe requisitos de ingreso, le va a aparecer el icono en naranja arriba diciendo, Claro, que le va a indicar que tiene claro. requisitos para juntar. Pero el gancho de que el administrativo se entere de que te subió para ir a validarlo es la pata que nos está planteando Georgina. A eso me refería, tal cual. Sí. Exactamente. Lo tomamos, lo anotamos porque la verdad que estaría bueno incorporarlo cuanto antes. Sí, sería de bueno, gran ayuda. Gracias. Respecto a los turnos, decía Seba que había confusión. Algo que aclara Emilio acá, que sí, que me parece que quedó medio boyando y que no quedó claro, es que los turnos de presentación están asociados a los periodos de prescripción. Así que si ustedes quieren tener distintos periodos, como planteaban por allí, se pueden asociar los turnos a esos periodos. Si los tienen asociados, tienen un periodo por cada propuesta, entonces pueden hacer lo que estaban planteando. Silvia Ortiz nos plantea si la foto no se podría tomar del RENAPER o la que te saca para el DNI. Sí, pero bueno. Tenemos que trabajar en el convenio ese. Todo depende del convenio, ¿no? Si se firma el convenio le solucionaría el problema a todos, porque no tendríamos personas que se preinscriben mal y la foto estaría todo bien. Creo que esa es la mejor de las salidas. No sabemos, no depende de nosotros que se pueda avanzar en ese convenio, pero si se pudiera avanzar en eso nos solucionaría a todos la mayoría de los problemas. Pablo Dunova nos dice, si un ingresante que fue rechazado porque no presentó un requisito, por ejemplo una constancia de título en trámite, esa persona nos queda en guaraní como rechazado.
si al año siguiente, si quiere volver a inscribir a la misma propuesta o a una distinta, puede volver a hacer la ficha de prescripción, es decir, que el mismo proceso que el año anterior, o sí, al ya existir en guaraní, debe inscribirse por preinscripción vía autogestión. Sí, con respecto a esto, sí. La primera preinscripción se procesó, es decir, que pasó a ser alumno y luego se lo rechazó. Entonces, para volver a preinscribirse, va a tener que hacerlo desde autogestión, porque los datos de la persona ya están cargados en la base de guaraní. Es decir, ya fue un alumno, por lo cual no va a volver a ingresar desde el módulo de preinscripción. Bueno, Aldo creo que ya nos preguntó sobre si hay novedad en los reportes de preinscripción en gestión. No hay nada nuevo en los reportes y ya tomamos esa sugerencia de agregar ese dato. Paula nos dice, genial sería la trazabilidad de los datos en los procesos entre los organismos no sociales, es importante, sí. Estaría buenísimo que podamos avanzar en ese sentido. Después tenemos Cristian de San Luis, nos dice, los archivos de documentación, ¿dónde quedan almacenados luego que pasa a ser alumno? Y quedan almacenados en el repositorio digital que ustedes tengan configurado. Recuerden que para eso tienen que tener el RDI configurado para poder hacer esto. Sí, eso tiene que ver también con la configuración previa que mencionábamos al inicio de la presentación y con la configuración de los parámetros, donde ustedes van a definir si utilizan RDI o si utilizan un repositorio digital propio, lo van a tener que indicar en esa configuración de los parámetros. La documentación cargada quedará siempre cargada en la nube a modo de legajo virtual, se ve como una carpeta cuando lo sube. Bueno, una vez que la prescripción se procesa, ahí no hay cambios en cómo se ve en el archivo. Lo único que tienen hoy en día como novedad es que ustedes van a poder descargar eso y lo van a descargar a su máquina y lo van a poder visualizar ahí. Cómo queda la documentación es igual que como estaba hasta ahora. Sí, perdón, ¿les puedo hacer una consulta, Javier, acá de la UNT? Sí, Javier. Sí. Sí, en cuanto era la consulta es por los requisitos que estaban hablando, que me parece perfecto de que si ya lo tengo presentado, no lo tengo que volver a presentar, pero ¿qué pasa cuando son diferentes responsables académicas? O sea, estoy inscribiendo en medicina y de repente necesito que el requisito en la, qué sé yo, en otra facultad, en las ciencias exactas, que no comparten documentación, van a poder, o sea, las diferentes responsables académicas pueden tomar ese requisito. No sé si fue claro. A ver, el requisito, vamos al requisito más básico, DNI, ¿sí? Estamos hablando de un documento digital, que se supone que no está físicamente en ninguno de los lugares, ¿sí? Vos no vas, o sea, si el chico ya te presentó en una facultad la foto del DNI, no la va a volver a, el sistema no te la va a volver a pedir, no vas a volver a cargar un archivo con la foto del DNI, porque simplemente eso está yendo a parar a un repositorio que está unificado, ¿sí? Entonces, cuando la otra facultad, medicina, reciba a ese alumno y vaya a ver los requisitos, va a ver como cumplido el DNI, porque alguien más ya se lo validó y dijo, bueno, el DNI está bien, ¿sí? Entonces, está perfecto, pero no. si quieren tener la copia, la pueden tener porque ya lo van a tener presentado y lo van a poder bajar para juntar una carpeta o lo que sea. Ah, claro, eso sí. Van a Sí, tener sí, en el... exacto, pero no te lo va a volver a pedir. No, está bien, está perfecto. Eso era lo que no me quedaba, digamos, muy en claro, o sea, si se podía compartir los requisitos entre todos los responsables académicos. No, sí, claro, justamente la idea es que distintas dependencias de la universidad, distintas facultades de la universidad, no vuelvan a pedir documentación que ya le pidió otra dependencia. Está bien, clarísimo, muchas gracias. Perfecto. Paula nos dice que en un coma, si un estudiante no cumple con los requisitos, no se genera legajo. O sea, aquí no entra en autogestión. Esto es lo que decíamos antes. Nosotros les presentamos cómo está armado el módulo y ustedes después definen de acuerdo a cómo lo trabaja cada una de las instituciones. Sí, igual el tema de los aspirantes rechazados o de los alumnos rechazados
Este es un tema de debate y probablemente algún tipo de configuración terminemos haciendo para que los que fueron rechazados porque no presentaron los requisitos o porque nunca se presentaron, puedan volver a ingresar por prescripción. Hoy es la manera en la que lo tenemos, ¿sí? Eso no quita que no sepamos que hay algunos planteos que debamos analizar para incorporar cambios. O sea, Paula aclara que se refería a la preinscripción. Hay un o sea, hay... Sí, yo entiendo. Bien. No sé, Paula, si querés, si te queda clara la explicación, si no, si tenés ganas de abrir el micrófono y contarnos un poco más. Clarísimo, dice. Bien, perfecto. Bien, acá en el chat no hay más preguntas. No sé si... En YouTube tenemos a Itumela que nos consulta si hay un reporte en gestión que nos diga a los estudiantes que tenemos con discapacidad. No que yo recuerde, no hay. Esta es un poco la lógica de siempre. Ustedes saben que nuestra fuerza de desarrollo es limitada y tratamos siempre de enfocarnos en lo que son funcionalidades más específicas y no tanto en reporte, que es muy variable dependiendo de la institución. Cuando identificamos que hay un reporte que es útil para todo el mundo, lo incorporamos, e incluso si hay alguna universidad que desarrolla algún reporte que está bueno, también lo incorporamos, se los pedimos, le pedimos la personalización y lo incorporamos al core del sistema. Este podría ser uno de los casos. Si alguna institución trabaja mucho con el tema de los datos de discapacidad y se anima a desarrollar un reporte y compartirlo, bienvenido sea. Y lo mismo con el resto de los reportes, ¿no? Lorena nos pregunta si podríamos incorporar que los reportes no solo se informen por orden alfabético, sino por fecha de solicitud, de manera que se pueda procesar primero a los que tienen más tiempo esperando una respuesta por parte de la institución. Sí, se puede incorporar un ordenamiento. Sí, eso lo podemos incorporar. María Celeste, no le quedó claro, yo desde admisiones me entero que un aspirante completó la prescripción. ¿Cómo? No me queda claro cómo yo, desde admisiones, me entero que un aspirante completó la prescripción. Y porque cuando vas a procesar prescripciones, te van a aparecer listados los que completaron el proceso. Los que no la completaron no van a aparecer listados. A ver, ¿cuál es la diferencia con lo que teníamos hasta ahora? Hasta ahora tu aviso era el chico parado a la ventanilla que te traía la documentación para presentar en el turno eventualmente que le tocase. Ahora, dado esto de la virtualidad, lo que debieran hacer es revisar con cierta periodicidad la operación de inscribir a propuestas de preinscripción para levantar con el criterio que ustedes quieran. Ustedes vieron la pantalla que les mostraron los chicos, tiene un montón de criterios para filtrar y ver qué prescripciones ya están listas para ser levantadas, y las van levantando a medida que se van confirmando, porque lo que les va mostrando ahí son solamente las que están ya confirmadas y listas para ser incorporadas a gestión. Perfecto, muchas gracias. Y Tumela, sí, la información de discapacidad, como comentaron los chicos, está en la base, así que nada, el reporte ya puede usar todos los datos que están en la base. Hablando de reportes, nos consultan si podemos agregar el correo electrónico o teléfono en el reporte de prescripción. Sí, también lo podríamos agregar. Sí. Una consultita. Creo que el problema que se da muchas veces es que los chicos no terminan de hacer el proceso de preinscripción. Entonces, por ahí es importante que se vaya conociendo el estado. Los diferentes estados que ustedes tienen en la base de datos en los reportes. Porque ahí figuran todos, no si está completo o no. Entonces no es certero el número muchas veces de los preinscriptos, por ejemplo. Bien. Nosotros tenemos la misma duda. ¿Se entiende? Sí, está clarísimo. A eso me ¿está? Por eso a mí me figura que yo tengo 1200 preinscriptos, pero en realidad lo que lo han completado son 500. Entonces yo tengo que tener una manera de tener contacto con ellos como para que terminen o lograr que realmente se inscriban. Exacto. Sí, ahí lo que podríamos... Sí, perdón. Queremos hacer la misma aclaración porque tenemos el mismo inconveniente, tenemos una cantidad muy grande
de aspirantes que no completan la pre porque no entienden, porque el botón dice imprimir y no dice finalizar preinscripción, por ejemplo. Entonces se quedan en la mitad del proceso, los tenemos que recuperar por base para sacar correo, teléfono, intentar explicarle al aspirante que tiene que apretar ese botón para finalizar, y la verdad es que ahí perdimos un montón de aspirantes porque no lograron pasar con éxito el proceso de preinscripción. Sí, ahí tenemos dos cosas. La primera que la estuvimos viendo con los chicos mientras hicimos el último repaso del circuito, que era el terminar preinscripción. Y lo que podríamos hacer en base a lo que ustedes nos consultaron es que podríamos analizar la posibilidad de incorporar, si un alumno no completa el proceso de preinscripción, guarda y no lo completa, que pasado determinado tiempo envíe un aviso diciendo que el proceso todavía no se terminó. Creo igualmente que si se pule un poquito más eso de terminar preinscripción, sí, bueno, sí, lo definitivamente. tomamos. Y guardar el estado, como dice él también, que nos quede claro el estado de que todavía no está finalizado la preinscripción. Claro, Guardar está bien, esos datos de incorporar una manera más fácil. en el reporte de preinscripción. Carla tenía levantado la mano. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola Martín, Hola. hola Sebastián, hola Juan. ¿Cómo Sí, estás, Carla? ¿cómo están? Bien. Yo quería, no me queda en claro si solo lo bajamos como un zip a los documentos o si hay alguna relación, por ejemplo, para verlo desde administración de persona o desde otro lado a los documentos eso. Porque, por A ver. ejemplo, también se necesitan para egreso, entonces, o sea, si solo en ese momento lo vamos a poder subir en preinscripción, si lo vamos a poder subir desde otro lugar. No, ten en cuenta que esto que incorporamos y que ustedes van a poder ahora es previsualizar la documentación que el alumno, el aspirante, carga en preinscripción antes de pasarlo a gestión. O sea, eso que van a ver ahora es la documentación, lo van a ver previamente antes de procesar esa preinscripción. O sea, es la información que cargaron los aspirantes. Exacto, la mejora que incorporamos es, antes, cuando ustedes levantaban una preinscripción, no podían ver nada hasta que ya tenían la persona incorporada en el sistema, en gestión. ¿Sí? Y recién ahí navegabas a administrar requisitos de una persona y ahí veías los requisitos en borrador y los aceptabas o no. Bien. Hoy lo que estamos incorporando es la posibilidad de que antes de iniciar todo ese circuito vos puedas ver si lo que te subieron está efectivamente bien y decidir si lo querés levantar igual, ¿sí? Y después lo rechazás, o si de alguna manera tomás contacto con el chico y le decís, mirá, necesito que ingreses, que cambies esto, ¿sí? Y dar esa, digamos, esa parte. Después, una vez que esos requisitos están incorporados, desde administrar requisitos de una persona, todo quien tenga acceso a esa operación y con el perfil de datos que permite ver a esa persona, puede ver los requisitos. Bien, ok, ha quedado claro. Bien. Bien. Bueno, gracias. Javier nos pregunta si hay alguna modificación en la app. Creo que no sé si, no me acuerdo, creo que no hubo cambios. Acá Fede nos da una mano y nos dice que sí están agregados el correo y el celular en el reporte de preinscripción. La fecha que se realizó la preinscripción no está en el reporte de preinscripción, sino que aparece la fecha de la última modificación que se hizo en la cabecera del reporte. O sea que bueno, eso ya se nos había pasado y ya está incorporado. Bueno, Paula dice que ellos usan un Excel, que les manda DTI, que no sé qué departamento es, así lo vamos chequeando. Está buenísimo previsualizar, bueno, sí. Bueno, ya estamos medio pasados de horario, no sé si quedan muchas preguntas, Seba, pero ya. No, acá en el chat no queda más. Si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta verbalmente, si no lo damos por cerrado. Obviamente, los invitamos a que nos dejen, si llega a haber alguna duda o alguna sugerencia, que nos lo hagan saber a través de las vías oficiales, a través del foro, que posteen en el foro o que eventualmente nos hagan llegar un correo electrónico a guaraní@ciudad. Bien, y nada, también agradecerles y aprovechar
para invitarlos el próximo 22 de junio al Comité de Usuarios y Técnicos. Todavía no salió la invitación formal, pero les hacemos un spoiler y los invitamos al Comité de Usuarios y Técnicos, que va a ser el próximo 22 de junio, virtual, por supuesto, de 9:45 a 12:30. Seguramente en el transcurso de la semana que viene va a estar saliendo la invitación y vamos a tratar de tener cuanto antes un pequeño temario alternativo para que puedan verlo y inscribirse cuando abramos la inscripción. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharnos y quedamos a la espera de cualquier tipo de comentario que nos quieran hacer. Y como siempre, esto queda grabado y subido en el micrositio de Guaraní en el apartado de capacitaciones. Buenísimo. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego. Que tengan un buen día.